Corazones Mágicos es una institución de asistencia privada y atendemos el tema del abuso sexual infantil. Quien ya tuvo la desgracia de haber vivido una experiencia de abuso sexual pueda sanarla. Muchas veces, la mayoría de las veces, el abuso se da al interior de la propia familia. La mayoría de los casos de abuso se dan en nuestras casas con gente en la que sí confiamos. No solo los niños, también los papás confiamos en esas personas. El abuso sexual se puede prevenir. Entonces, lo único que no se vale es no hablar del abuso. En la medida en que no hablemos del abuso es que estamos mucho más expuestos a eso. Trabajamos de forma integral. Primero trabajamos con los maestros para que ellos continúen en el salón de clases mandando los mensajes adecuados, tomando pautas preventivas de conducta para que el abuso cada vez pueda ser más reconocido por cualquier niño en caso de estar en una situación de riesgo. Que no lo diga. Más bien, ¿qué puede? Lo que les tenemos que decir es ¿qué puede hacer el niño? No que nadie lo debe hacer. ¿Tú qué haces si alguien te hace sentir incómodo? Y entonces les estamos dando herramientas a los niños para que sepan cómo actuar frente a situaciones de riesgo. Entonces, ¿qué quiere el agresor sexual? Que el niño se calle, que el niño no lo cuente. Y no te dejes, porque cuando les decimos a los niños no te dejes y alguien lo toca, ¿qué va a decir el niño? Chin, ya desobedecí a mi mamá. Ya. El mensaje protector es: tú eres valioso, tu cuerpo es valioso y nadie tiene por qué hacerte sentir incómodo. Y si alguien lo hace, tú te puedes defender. Entonces, los mensajes adecuados es trabajar mucho con nuestras niñas y con nuestros niños en que el cuerpo es valioso. Prevenir el abuso sexual necesariamente implica hablar de sexualidad. Es un tema que nos sigue generando mucho conflicto, tanto a mamás y a papás como a maestros y a escuelas. Pero no los educamos en el cuerpo, a valorar su cuerpo, a cuidar su cuerpo, a respetar su cuerpo, a escuchar a su cuerpo. No necesitamos meternos a temas complicados. Tu cuerpo es valioso. Tú mandas sobre tu cuerpo y nadie tiene derecho a vulnerar eso, porque tu cuerpo es tu territorio, tu cuerpo es tuyo y tú lo tienes que escuchar y le tienes que creer y le tienes que hacer caso. La sexualidad tiene 4 componentes básicos, que uno, es el cuerpo biológico, ¿no? Desde que se junta un óvulo con un espermatozoide y se juntan los 23 pares de cromosomas, ahí ya hay sexo. Dependiendo si el último par es XX o XY, ya está determinado el sexo. Es una cuestión meramente biológica del cuerpo. Piensen, ¿desde qué edad les explicamos esto? Siempre me preguntan, ¿desde qué edad les debemos hablar de sexo? ¿Desde qué edad? Desde que ven, no, los niños no son ciegos y tienen ojos y ven que los hombres son distintos de las mujeres, los chiquitos de los grandes, los toros de las vacas, y entonces de ahí tenemos que estarles explicando esto. ¿Cómo nos cuesta? Pues porque si no se acabaría la especie. Es muy sencillo. Y si se fijan, todas las especies elevadas, como le llaman, están compuestas por 2 sexos, porque es la posibilidad en que no se acabe la especie y se reproduzcan las especies. ¿Será complicado contestar estas cosas a nuestros niños? No, ¿verdad? ¿Nos metemos en temas morales? No. Y entonces les vamos dando paz y tranquilidad porque ellos van creciendo con la información necesaria que les va a ir dando certezas. Pero piensen, un niño de preescolar que acaba de tener una hermanita y descubre que la hermanita no tiene pene y él sí, y pregunta por qué hay niños y niñas y su mamá no le responde nada, ¿a qué conclusiones puede llegar? Porque a mi hermanita le va a crecer después, o a mí se me va a caer luego. La razón o no, imagínense los sentimientos que genera una conclusión de esta. Pero el cuerpo está programado para tener una respuesta sexual de reproducción. O sea, esas reacciones corporales
del cuerpo frente a la estimulación de ciertas áreas del cuerpo es lo que provoca la excitación. Pero fíjense, donde nunca educamos es el segundo aspecto, que es las relaciones afectivas. O sea, el cuerpo es parte de lo que somos y lo que sentimos. ¿Cómo le decimos, generalmente, cómo comunicamos a nuestros hijos que los queremos muchísimo? Con un abrazo, fíjense, contacto físico. El cuerpo es aquel instrumento que tú tienes para dar y recibir afecto. Y de la misma manera, para rechazar todo aquello que a ti no te gusta. Anterior, claro, hay que mandar mensajes adecuados a nuestros hijos para prevenir muchas cosas, porque vivir implica riesgos. Van a correr nuestros hijos. Lo importante es darles las herramientas para que ellos sepan actuar frente a situaciones de riesgo. Mamá, papá, abuelitos, tíos, primos, no podemos darles golpes a los niños. Fíjense lo locos que somos los grandes. ¿Qué pasa con un niño que está acostumbrado a que le den golpes? Por mi bien, me golpean por mi bien. ¿Qué más? Porque me lo merecía y me porté mal. Que en el cariño, porque los niños quieren a mamá y a papá, y mucho. El amor implica golpes, el amor implica maltratos, pero sobre todo les estamos quitando el control sobre su cuerpo y les estamos enseñando que otras personas pueden golpearlos. Vamos a ver si entre todos podemos encontrar 20 formas distintas en que se le nombra al pene. Pilín, gusano, pizarrín, pajarito. Entonces, parte importante de la información que tenemos que dar a los niños y parte de si queremos que quieran, cuiden, respeten su cuerpo, tiene que ver con que sepan al menos cómo se llama. Educamos a nuestros hijos a obedecer ciegamente a los adultos. Muchas de ustedes son jovencitas y tienen hijos. ¿Con quién están sus hijos ahorita? Con su mamá, con la abuelita. Pues, ¿qué le dijiste cuando la dejaste? ¿Obedeces a tu mamá? Respetemos siempre a los adultos. Ahí les estamos diciendo que los adultos nunca se equivocan y siempre son buenos. Y esa es la peor mentira que les podemos decir a los niños. Hay adultos buenos y hay adultos malos. No son los adultos los que merecen respeto, todas las personas merecemos respeto, empezando por ti. Y entonces cambiamos. Sí, claro, tienes que obedecer siempre y cuando tú te sientas bien, siempre y cuando no te sientas humillado, siempre y cuando no te obliguen a hacer algo que no quieres. ¿Cuál es el secreto o el equilibrio entre una cosa y otra? El respeto. Un niño que siempre dice sí, ¿qué otros riesgos corre? Autoestima baja, estar agradando a los otros y no escucharse a sí mismo, ponerse al final siempre. ¿Qué es el abuso sexual? Entonces, el primero tiene que haber una relación de poder. Por eso decimos la mayoría de los abusos se dan con gente que los niños confían. Abusar significa utilizar este desequilibrio de poder. Hay alguien más poderoso que otro, utilizo ese poder para mi beneficio personal. Entonces, el abuso sexual siempre se da en una relación de vínculo afectivo. El agresor sexual, ¿para qué va a utilizar este poder? Satisfacción sexual. Él sí va a estar buscando su satisfacción sexual, pero el agresor sí va a estar buscando sentir placer sexual, por lo que al niño solo lo está usando como objeto. Están sobreestimulando esta parte que yo les decía que es el erotismo. Están provocando en el niño reacciones fisiológicas que los adultos diríamos son excitación. Para los niños no son excitación, son sensaciones corporales. 1 de cada 5 niñas en el mundo, es decir, esto no es propio de los países con pobreza. En el mundo, también en España, Finlandia, Islandia y esos países supercivilizados, 1 de cada 5 mujeres en el mundo viven abuso sexual a lo largo de su infancia, adolescencia. Según las estadísticas, esto le sucede menos a los niños varones.
Y es 1 de cada 10, que sigue siendo altísimo. Y el drama es que todo esto se vive en silencio. Y eso es lo que tenemos ya que romper, que esto no se calle más. Y metieron 2 preguntas. Una era, en tu casa, alguien toca tu cuerpo y te pide que no lo cuentes, y la otra era en la escuela, alguien te toca tu cuerpo y te piden que no lo cuentes. Y fíjense, el 16% me parece que participaron 30,000 niños, dijeron que sí, que en su casa tocaban su cuerpo y le pedían que no lo contaran, y el 12% dijo que en la escuela tocaban su cuerpo. Si sumamos estas 2 prevalencias, nos da casi 1 de cada 3 niños. Es enorme, de verdad, esto se da con muchísimo más frecuencia que lo que queremos ver. El 70% de los agresores, ya se los había comentado, son gente de la familia inmediata. Es decir, mamá, papá, abuelo, abuela, tío, tía, primo, prima, hermano, hermana. Ahí se da el gran grueso de los abusos sexuales, al interior de la propia familia. El siguiente 20%, que ya nos daría el 90%, es gente de confianza del niño y de los papás. El vecino con quien dejamos al cuidado a nuestros niños, todos estos casos de los maestros, los entrenadores, los sacerdotes, gente en la que confiamos. Y solamente 1 de cada 10 abusos son realizados por desconocidos. Obviamente el golpe incrementa la posibilidad, el alcohol es un detonante para que se dé el abuso sexual. Obviamente carencia afectiva, niños que necesitan ser queridos es un factor de riesgo. El aislamiento, niños que les cuesta trabajo establecer vínculos afectivos con otros, porque se sienten solos, porque son penosos, es otro factor de riesgo. Ya les había dicho, el respeto incondicional hacia los adultos, la obediencia ciega, es un factor de riesgo. Y bueno, todo lo que tiene que ver con niveles de pobreza. Entonces, ¿cuáles son los elementos que ustedes tienen que trabajar con sus niños y niñas? Pues obviamente la autoestima alta, el valor del cuerpo, enseñarlos a que su cuerpo es valioso, una buena comunicación, pero no solo comunicarlo. Acuérdense, los niños no nos cuentan, si no lo pueden contar, no es porque no nos tengan confianza, es porque están confundidos, es porque están engañados. Entonces también la expresión de emociones, ¿no? Respeto de los límites propios y, por supuesto, educación sexual. Cuidados del cuerpo, cómo cuidar el cuerpo, la diferencia de los sexos, el nombre adecuado de las partes del cuerpo. Lo privado, tú mandas sobre eso. Tiene que ver con que solo una persona decide sobre eso. Y lo público es algo que todos pueden tomar o hacer cosas. Generalmente les decimos, no dejes que nadie te toque. Tenemos que incluir los 5 sentidos. Con niños muy chiquitos podemos trabajar en un principio 3, que es ver, tocar y besar. Pero en realidad son los 5 sentidos. Los 5 sentidos no pueden ser utilizados en las partes privadas, que es ver, tocar, bueno, la boca le llamamos besar, olfatear y hablar conversaciones que tengan las partes privadas. Con los chiquitos nos limitamos a 3 y en el ver ya tenemos que hablar de fotografía. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene un celular en la mano. No te dejes grabar, no te dejes retratar, tiene que ver con el ver. Si se fijan, con una cosa tan sencilla ya les hablamos del abuso sexual infantil, sin aterrorizarlos. Simplemente es decirles lo que está permitido y lo que está prohibido. Y es de ida y vuelta. No dejes que nadie te toque, pero también nadie te puede obligar a ti a tocar, besar, ver las partes privadas de otra persona. Hay que manejárselo siempre de estos lados. Decir no sería el primer paso. El segundo, alejarnos. Y el tercero, comunicarlo.